Bothell, un tranquilo suburbio en las afueras de Seattle, Washington, no parecía ser el escenario de uno de los casos paranormales más escalofriantes de los últimos tiempos. Los días allí transcurrían entre el bullicio de la vida moderna, con familias que llevaban una vida normal, en un lugar donde las leyendas de fantasmas no formaban parte del paisaje cotidiano. Pero, para Keith Linder y su novia Tina, Bothell se convertiría en una prisión de terror, en un sitio donde la realidad y lo sobrenatural colisionaron de manera brutal. En 2012, la pareja decidió mudarse a una casa en Bothell. Al principio, parecía una buena decisión, una propiedad espaciosa, con habitaciones bien iluminadas, un jardín bonito y un vecindario tranquilo. Pero, la casa escondía secretos oscuros. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaran a manifestarse. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, con objetos que parecían moverse por sí mismos o desaparecer para luego reaparecer en lugares extraños. Primero fueron llaves, luego pequeños adornos y finalmente libros. Estos cambios parecían inofensivos, pequeños juegos que ambos atribuyeron al cansancio o a simples despistes. Sin embargo, pronto el ambiente en la casa cambió. Una sensación de ser observados invadió cada rincón del hogar. Las sombras comenzaron a moverse en los pasillos, siempre en el rabillo del ojo, nunca lo suficientemente claras como para distinguirlas completamente. Algo estaba allí, algo que no se podía ver, pero cuya presencia se podía sentir en cada esquina. Una noche, mientras Tina dormía profundamente, Keith escuchó un susurro a su lado. Se despertó bruscamente, convencido de que había alguien más en la habitación. Encendió la luz, pero no había nadie en el cuarto. Lo inquietante era que Tina también parecía agitada en su sueño, como si escuchara algo que él no lograba descifrar del todo. En las semanas siguientes, los fenómenos aumentaron en intensidad. Las puertas comenzaron a cerrarse de golpe, las luces parpadeaban y el aire en la casa se volvía sofocante y pesado, como si una entidad invisible lo llenara de oscuridad. Pero lo más escalofriante ocurrió cuando Keith empezó a encontrar mensajes en las paredes. Palabras, escritas con carbón, aparecían de la nada. Muerte, vete, el infierno te espera, eran algunas de las siniestras advertencias que se materializaban en las paredes del dormitorio y la sala de estar. Parecía que quien, o lo que fuera responsable de estos mensajes, no solo estaba dispuesto a asustarlos, sino que buscaba expulsarlos de la casa a cualquier precio. Sumado a esto, que el tono de las manifestaciones cambió. Ya no eran simples travesuras, sino una verdadera guerra psicológica. Los ruidos nocturnos se convirtieron en golpes ensordecedores que retumbaban desde el sótano hasta el techo. Eran como martillazos furiosos, como si algo invisible estuviera tratando de destrozar los cimientos mismos de la casa. Keith bajaba las escaleras, tembloroso, pero nunca encontraba nada. Sin embargo, las paredes parecían vibrar, y el aire era tan denso que respirar se volvía difícil. En más de una ocasión, sintieron el toque frío de manos invisibles sobre su piel. Tina despertaba con moretones inexplicables en los brazos y las piernas, mientras Keith empezaba a notar arañazos profundos en su espalda, como si algo lo estuviera atacando mientras dormía. Desesperados, llamaron a investigadores paranormales. Uno de los primeros en llegar fue Don Phillips, un experto en fenómenos de este tipo. A su llegada, no tardó mucho en darse cuenta de que lo que enfrentaban no era solo una energía residual, sino algo mucho más malévolo. Los equipos de grabación captaban susurros distorsionados y palabras incomprensibles, pero la atmósfera era clara. Algo en la casa no quería ser descubierto. Las cámaras registraron cómo objetos eran lanzados al aire sin que hubiera una mano humana involucrada. Aunque lo peor estaba por venir.
Durante una tanda de grabación, mientras Phillips y su equipo estaban en el sótano, algo pareció desatarse. Un rugido profundo, como un trueno distante, resonó en las paredes. Las luces se apagaron y en la oscuridad, una figura humanoide emergió de las sombras. Era alta, delgada, y su rostro parecía estar compuesto de una oscuridad tan densa, que absorbía la luz a su alrededor. Los ojos, o lo que deberían ser los ojos, brillaban con un fuego tenue y perverso. Solo apareció por un segundo, antes de desvanecerse, aunque fue suficiente para helar la sangre de todos los presentes. A partir de ese momento, las manifestaciones se volvieron insoportables. Tina y Keith comenzaron a escuchar voces que los llamaban por sus nombres desde el fondo de la casa, voces que a veces imitaban las suyas propias, como si la entidad quisiera confundirlos. Los muebles se movían solos, las lámparas caían del techo, y los espejos se rompían sin motivo aparente. Keith incluso encontró cruces invertidas, dibujadas en las paredes, un símbolo claro de que algo diabólico estaba al acecho. Finalmente, en un acto de desesperación, el señor Linder contactó a un sacerdote, quien realizó varios exorcismos en la casa. Si bien, a pesar de sus esfuerzos, las entidades no se marchaban. Cada intento de expulsarlas parecía solo enfurecerlas más, como si se alimentaran del miedo y el dolor de los ocupantes. El sacerdote advirtió que la casa no estaba simplemente infestada por espíritus, y que había una entidad más antigua y más poderosa, algo que probablemente había estado allí, mucho antes de que la vivienda fuera construida. Después de meses de tormento, y sin ver una salida, Keith y Tina decidieron abandonar la casa. Pero, el mal ya estaba arraigado. Aunque se mudaron, ambos siguieron experimentando fenómenos extraños por un tiempo, como si la entidad los hubiera seguido. Las heridas emocionales que sufrieron en Bothell fueron profundas, dejando cicatrices invisibles que aún los acompañan. Al día de hoy, la casa del infierno sigue en pie, vacía. Pero, aquellos que se atreven a acercarse, afirman que todavía pueden sentir la presencia en las sombras, observando, esperando, como si aquel espíritu maligno no hubiera terminado su trabajo. Los más osados, aquellos que buscan probar su valor o satisfacer su curiosidad, no permanecen mucho tiempo. Basta con atravesar el umbral para que el aire se torne denso y pesado, cargado con una electricidad invisible que eriza la piel. En las noches más oscuras, cuando el viento arrastra los susurros del pasado, a través de las ventanas rotas, algunos juran escuchar pasos que resuenan desde el interior vacío. Son pasos ligeros, como si alguien caminara lentamente, con paciencia infinita, acechando a aquellos que se atrevan a poner un pie en su dominio. Los susurros, antes encerrados entre las paredes, ahora parecen flotar por el vecindario. Hay quienes aseguran haber escuchado sus nombres, siendo llamados desde la distancia, cuando caminan por la acera frente a la casa. Voces familiares que los envuelven, imitando a seres queridos, arrastrándolos hacia las ruinas de la vivienda. Sin embargo, el peligro no radica en el edificio abandonado, sino en lo que aún habita entre sus sombras, una presencia que ya no está confinada al terreno, sino que ha comenzado a extenderse como una plaga silenciosa. Los animales evitan la zona, los perros se detienen en seco y gruñen con el pelaje erizado, rehusándose a avanzar más allá de la calle que lleva al frente de la casa. Y en las noches sin luna, las ventanas rotas parecen reflejar algo que no es real, figuras humanas, siluetas vagamente familiares que se mueven en el interior, pero que desaparecen al instante. Algunos investigadores paranormales, motivados por la curiosidad o por la leyenda, han intentado acercarse para realizar nuevas investigaciones. Pero, los relatos de quienes lo intentaron son inquietantemente similares. Equipos de grabación que fallan inexplicablemente, baterías que se agotan en cuestión de minutos, cámaras que se apagan justo cuando captan algo extraño. En una ocasión, un grupo de expertos logró grabar, durante apenas unos minutos, antes de que todos sus aparatos se apagaran al mismo tiempo. Lo que lograron capturar fue espeluznante. En los audios, se oían gritos distantes, como si provinieran de otra dimensión,
gritos de desesperación que no podían ser identificados como humanos o animales. Uno de los investigadores, tras su visita, sufrió semanas de pesadillas ininterrumpidas. En sus sueños, siempre volvía a la casa, pero esta vez no estaba vacía. Algo lo observaba desde las esquinas más oscuras, y cada vez que intentaba escapar, se encontraba atrapado en un bucle infinito, como si la casa no fuera un simple edificio, sino una prisión que distorsionaba el tiempo y el espacio. Tras compartir sus experiencias con otros, dejó de investigar casos paranormales para siempre. Con el paso del tiempo, las leyendas en torno a la casa fueron en aumento. Algunos vecinos afirman haber visto una niebla densa que emana del suelo alrededor de la propiedad, una niebla que parece absorber la luz, sumiendo todo en una penumbra opresiva. Los pocos que han osado cruzarla hablan de visiones fugaces, rostros deformes que se forman en la niebla, manos que parecen estirarse desde la bruma, queriendo aferrar a quien se atreva a acercarse demasiado. Dicen que el mal en Bothell no está ligado solo a la casa, sino a algo más profundo, algo que fue despertado mucho antes de que la estructura se construyera. Algunos vecinos creen que la tierra misma está maldita, que lo que ocurrió allí solo fue un síntoma de una oscuridad más antigua, algo que permanece bajo la superficie, esperando a que llegue el momento adecuado para surgir. Las noches son especialmente inquietantes en los alrededores, y aquellos que pasan cerca del terreno lo hacen con una sensación de incomodidad ineludible, como si algo los estuviera observando desde el otro lado. Los susurros que una vez llenaron las paredes de la casa, ahora parecen vagar libres, buscando nuevas víctimas, nuevas almas que se atrevan a invadir su territorio oscuro. No importa cuánto tiempo pase, la presencia maligna sigue ahí, más paciente que nunca, alimentándose de los miedos de quienes conocen su historia. Y aunque la casa esté vacía, en el aire queda un eco de lo que sucedió dentro de esas paredes, un eco que retumba en las pesadillas de aquellos que alguna vez se acercaron demasiado. Porque en Bothell, el mal nunca descansa, solo espera su momento para volver a manifestarse, con una ferocidad aún mayor, con una hambre que no puede ser saciada, y con una oscuridad que no solo consume el alma, sino que la arrastra hacia un abismo del que jamás se regresa. Los que saben lo que habita allí, evitan la casa, y quienes no creen, tarde o temprano, descubren que algunas puertas nunca deberían abrirse.